¿Quién más? ¿Falta alguien más? No, nadie más por el momento. Ya, buenos días, chiquillos. Hoy día vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en abril. Obviamente la idea es que igual hagan sus consultas si es que no entienden algo y podamos ir revisando lo que va a ser la prueba de hoy. Acuérdense que el día de hoy es la prueba. Pero antes de comenzar, con los otros primeros medios tomé la determinación de que esa prueba que les dejé por varios días, que fue del martes pasado hasta el domingo, quienes la hicieron, la voy a considerar como una actividad en clases, ¿ya? Como si estuviéramos en clases normales, y la voy a dejar con un 7, ¿ya? Independiente de que si tuvo un 3, si tuvo un 4, un 5, un 6, da lo mismo. Todos van a tener un 7 quienes hayan realizado esa evaluación. El que no la hizo, no la hizo y se perdió esa nota, ¿ya? Así que una buena noticia para quienes realizaron esa actividad de los primeros y segundos medios. Así bueno, que atentos ahí, chiquillos, siempre atentos cuando les diga, chiquillos, les voy a dejar una evaluación desde, no sé, pues desde el lunes hasta el domingo, de las 12 de la noche, elija usted el día, el horario, la forma, como sea, de hacerla, hágala, porque generalmente vamos a considerar este tipo de evaluaciones como actividades en clase, ¿ya? Cuando uno hacía ejercicio en clase, decían, ya, esto va a ir con nota, así mismo, ¿ya? Para dar también una posibilidad extra a quienes les va mal en inglés, pero aún así igual quieren hacer las evaluaciones, igual se nota un esfuerzo. Obviamente si usted entra y responde un par de cosas y tiene un 2, yo no le voy a poner un 7, ¿ya? Porque también tiene que haber un compromiso y no va a ser obviamente toda la evaluación. Lo voy a hacer solamente con esta y a medida que vaya pasando el tiempo voy a ir considerando otro tipo de evaluaciones para ir subiendo las notas. Así que atento ahí con los trabajos y las evaluaciones de inglés. Ya, chiquillos, comencemos entonces. Tenemos el English Test Review, que este era como un Reading Comprehension, ¿cierto? Donde aplicábamos la técnica de skimming y scanning, que en el fondo es identificar dentro del mismo texto la pregunta, ¿cierto? Entonces, en este caso, como era verdadero y falso, ustedes lo único que tenían que hacer era verificar si la oración era exactamente igual que en el texto. Si era exactamente igual, quiere decir que era verdadero. Si tenía, aunque fuera una sola cosa mal o contraria al texto, era falsa. Claro, Sofía Millacol. Serían, con esta prueba de hoy día, obviamente, esta prueba sería la tercera nota. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes no hicieron? Como la evaluación segunda o la que vi la semana pasada, se queda sin esa nota. Así de easy. ¿Ya? Pero si vuelve a ocurrir eso, va a ir con uno directo al book. ¿Ya? Bueno, como seguíamos entonces, tenía que comparar el enunciado con el texto que aparecía acá. Entonces, verdadero si era igual, falsa si tenía algo que fuera diferente. Acá, chiquillos, esta actividad la realicé ahí con el curso del segundo, o sea, perdón, el primero A y C. Y la idea era obviamente realizar el mismo ejercicio que hemos visto en las pruebas, en clase, ¿cierto? Que es de identificar. Entonces, como teníamos acá, teníamos la opción de, un segundito, voy a... 3 y 4. Ya, vamos a dejar aquí las X para ir escogiendo. Ya, como vieron obviamente la número 1, tenemos una oración afirmativa que tiene 3 verbos en presente simple y solo uno es el correcto. ¿Ya? En este caso sería la letra C. Como tenemos la tercera persona singular,
que era he, she, it, o cuando aparece el nombre de una persona, que les he dicho en todas las clases, a los verbos en presente simple se le agrega una S, una ES o una IES, dependiendo de la terminación de cada verbo. Cuando los verbos terminan en O, se le agrega una ES, como en el caso de go. Cuando tenemos tercera persona, iría goes. ¿Ya? Sería goes. John goes to the hospital. Dame un segundito. Ahí sí. John goes to the hospital every morning to work, ¿cierto? Entonces, en presente simple, los verbos se conjugaban de esta forma con la tercera persona singular. La siguiente dice, you eat vegetables for lunch every day. Esta es una pregunta. ¿Qué auxiliar corresponde a esta pregunta? Does, doesn't o do? Do. Do. Perfecto. Entonces, acá ustedes tienen que hacer o elegir de acuerdo a qué cosa. Primero me fijo, es una pregunta, va un auxiliar. Y luego me fijo en el pronombre. Y el pronombre que le corresponde a ese auxiliar es do. Perfecto. La siguiente dice, they, espacio, for the exam this week. La B. Studies. Tenemos el pronombre they. ¿Estás La. segura? La. La A. Entonces, la A corresponde. ¿Por qué la B no? La B corresponde a situaciones cuando aparece el nombre de una persona o cuando tenemos he, she o it. Entonces, lo correcto sería decir, they study for the exam this week. Very good. La de acá abajo dice, Carol, espacio, every morning to get good marks. Acá tenemos studies, study, studies. La C. En este caso sí sería studies. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Carol es una persona singular que hace referencia al pronombre también de she. They es un pronombre plural que hace referencia o es equivalente a ellos. Singular en presente simple los verbos van con S, en plural los verbos van sin la S. ¿Ya? Ahí como para que haya otro tipo de explicación. Esto con respecto al tema de los verbos en presente simple, porque cuando yo les expliqué, el presente simple se divide como en dos partes. Una donde está el do, el das con los verbos, y por otro lado, cuando tenemos esto de acá, el verb be, que se utiliza cuando quiero hacer una oración con adjetivos, sustantivos, emociones, información personal y preposiciones. ¿Cómo están los ejemplos acá? Por ejemplo, you are 30 years old, we are from England, I am tired, I am happy, I'm in class, o I'm in the school. Ya, ¿cierto? Para decir la ubicación de dónde estamos, de cómo estamos, de quiénes somos, de dónde somos, se utiliza el verb be. Y acá tenemos la forma afirmativa, negativa y la de pregunta. Si se dan cuenta, los auxiliares en las preguntas van al principio, ¿ya? Van al principio de la oración. Luego el pronombre y después el complemento. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Algo que no se entienda de lo que acabo de explicar? Me escribe por el chat, activa el micrófono, hable porque hoy día es la prueba, entonces si no tiene dudas podemos continuar y si tiene dudas podemos explicar de nuevo. ¿Dudas, consultas? No, profe, Estoy sola en ninguna duda. clase. Ya, muchas gracias. ¿Hay alguien en esta sala de clase? Chiquillos, la idea es que si se conecta es que esté vivo. No de que esté ahí con el nombre y usted esté haciendo otra cosa en la casa.
Javiera Martínez, se diría, primero que todo, la I, esa I, tiene que ir siempre con mayúscula porque es el pronombre personal de yo. Se diría, I have no idea. I have no, no not. ¿Ya? Es sin la T. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo lo de IS cuando se coloca o no? Lo que explicó antes, Sí, por favor. por supuesto, por supuesto. Ya. Vamos a insertar un cuadrito aquí. Aquí al costado lo vamos a hacer. Ya, chiquillos, cuando yo tengo los siguientes pronombres, he, she o it, los verbos en presente simple se le agrega una S, ¿ya? O una ES o una IES. Dame un segundito para dejar. Ya, ahí sí. ¿Qué pasa? Que en presente simple, para hacer oraciones ustedes afirmativas, ustedes ponen el pronombre y el verbo. Ya, esta regla se aplica solamente en oraciones afirmativas en presente simple. Por ejemplo, he goes to school. She plays the guitar. Emily cries for him. Ya, perfecto. Vamos a correr esto ahí porque no se ve mucho. Ahí sí. En este caso, tenemos el verbo go. Entonces, cuando yo aplico esta regla, todos los verbos que terminan en o, para aplicar esta regla en presente simple, yo agrego una ES. Por eso que el do, cuando lo utilizo con he, she, it, se le agrega una ES y queda como das. ¿Ya? Luego, cuando tengo un verbo que termina con una Y y una vocal, le agrego solamente la S. Y por último, el verbo de acá es este, cry, ¿cierto? Como está la Y, pero la antecede una consonante, yo puedo agregar IES. ¿Ya? Entonces, en presente simple, cuando usted quiere utilizar un verbo y quiere utilizar también uno de estos pronombres, los verbos deben ir con la S que le corresponde. ¿Ya? Si termina en O, agrego ES. Si termina en consonante, solamente una S. Si termina en una Y y lo antecede una consonante, agrego una IES. ¿Y cuando empieza con un nombre también? Sí, puede ser el nombre de una sola persona, sí. Porque, por Ya. ejemplo, si yo pongo Emily and John plays de piano, por ejemplo, eso está mal escrito. Porque ahí estoy hablando de Emily y John, o sea, estoy hablando de ellos. Por lo tanto, es plural. El verbo iría solito, sin nada. Ya, gracias, profe. Perfecto. ¿Dudas con respecto a eso, chiquillos? No, profe, ninguno. Ya. Chiquillos, recuerden, no tengan vergüenza. Si les da vergüenza activar el micrófono, pueden escribir por el chat sus dudas y yo las voy resolviendo acá con los ejercicios. Esto lo vimos ya entonces. Acá está la estructura, que es de la otra parte o la otra cara del presente simple. Y estos son los ejercicios que hicimos, ¿cierto? En estos ejercicios, para aplicar estas oraciones no tienen que tener verbo. Si se dan cuenta, todas estas oraciones, en ninguna hay un verbo más allá del verb be, ¿cierto? Tengo my secretary, a good worker. Acá tengo secretary, que es el sujeto, good, que es un adjetivo, worker, que es un sustantivo. Como dice my secretary, esto que está en rojito aquí, está en singular. Estoy hablando de ella.
de una sola persona. Por lo tanto, es un is. Is my secretary a good worker? ¿Ya? En eso también me tengo que fijar. Segundo, Jake at work. Tenemos el nombre de una sola persona. Dice is, are, be, am. ¿Cómo elijo acá? El is corresponde a los singulares, por lo tanto corresponde a he, she, it o al nombre de una sola persona. ¿Ya? Por eso corresponde is Jake at work. La pregunta en español sería, ¿está Jake en el trabajo? Number 3. ¿Tenemos verbo en esta oración? No, no tenemos verbo en la oración. Dice they sisters. ¿Por qué elegimos el are en este caso? Porque tenemos el pronombre they. El pronombre they habla de ellos, que es un plural. Por lo tanto, corresponde el are. Y acá, chiquillos, tenemos entonces, siguiendo lo mismo de arriba, obviamente, solo que en el formato negativo, la estructura del isn't, aren't, and not. Entonces, ¿cómo escojo aquí? ¿Cuál corresponde? Lo mismo que arriba. James es el nombre de una persona, por lo tanto corresponde el isn't. We habla de plural, de nosotros, por lo tanto utilizamos el aren't. ¿Ya? Puede ser we are o we aren't. He, obviamente, como es he is, la negación sería he isn't. Y es así de simple. Singulares con is, plurales con are, y el pronombre you con el am. Las negaciones tienen que ver, obviamente, con el mismo verbo que ocupo en este caso. Acá, chiquillos, puede ser que la prueba, por ejemplo, yo les ponga este texto y ustedes vayan ahí completando, obviamente en el ejercicio a decir complete this letter with, am not, aren't, isn't, o puede decir complete this letter with, are, am, is. ¿Ya? Ahí obviamente yo les voy a dejar indicado lo que tienen que hacer, lean bien las instrucciones, y usted va a tener que completar, dependiendo de qué cosa me tengo que fijar, de los pronombres o el sujeto que aparece ahí. Por ejemplo, my name, I, my wife, we, my house, my car, ¿ya? They. En eso me tengo que fijar ante el espacio que hay aquí. Si hay un espacio y tengo que completar con algo, lo primero que tengo que ver, chiquillos, ¿qué hay antes de ese espacio? Y con eso voy completando lo que falta. ¿Dudas, consultas? No, profe, ninguna. Ya. Bueno, esto ya lo vimos, obviamente. Esto también. Yo les ponía aquí una imagen y ustedes tenían que ir haciendo una oración de acuerdo a la imagen. Lo mismo acá. ¿Ya? He's bored in affirmative. He isn't bored in negative. Is he bored in question. ¿Ya? Acuérdense que las preguntas siempre el auxiliar va al principio. ¿Ya? Lo mismo acá. Carol is a teacher. She is at the school. Carol isn't a teacher. Is she a teacher? Y ahí tenemos las afirmaciones, negaciones y preguntas. Perfecto. Sigamos entonces. Acá ya entramos entonces con la unidad de job, que es el use of words describing abilities. Entonces acá tenemos, por ejemplo, some descriptions, imágenes ahí de algunas profesiones o ocupaciones. ¿Ya? Recuerden que las ocupaciones son cualquier actividad que yo realice sin tener un estudio académico, por así decirlo, que me anteceda. Por ejemplo, para ser doctor, eso es una profesión porque al final uno estudia, se prepara 5 años, algunos como 10.000 años, pero estudian para tener ese título y eso es una profesión. La ocupación emerge de cualquier actividad que usted quiera realizar sin tener un estudio más allá de algo técnico, un curso o algo así. O de forma espontánea como son los youtubers. Sigamos. Aquí, por ejemplo, también vimos otro tipo de profesiones.
que, por ejemplo, en la prueba yo puedo utilizar la descripción y usted tiene que elegir o escribir cuál es la profesión que corresponde en cada caso. Generalmente, en la descripción siempre aparece el verbo de esa profesión. Si escribo, she sings many pop songs, y le pongo en las opciones singer, doctor, chef. Si el verbo sings está ahí, usted obviamente la profesión que va a ser singer, ¿ya? Si pongo ahí, he plays many video games in his house. Ahí tenemos varias opciones, entonces pongo, no sé, singer, video game tester, doctor. Entonces algunas van a ser por descarte, otras van a ser porque el verbo aparece ahí mismo y es parecido al nombre de la profesión, y así tienen que ir identificando o seleccionando, ¿ya? Puede ser de manera multiple choice o puede ser en el formato de que usted tenga que escribir de acuerdo a la definición, ¿ya? Puede ser en cualquiera de esas dos formas. Pero esto yo considero que es lo más fácil porque al final es como leer y saber cuál es la profesión que corresponde. ¿Qué considero que puede ser un poco más complicado? Puede ser esta parte de acá. En la prueba, anoten por ahí, va a aparecer esta pregunta. What would you like to be? Y al lado va a aparecer un why. ¿Cómo voy a responder yo a esta pregunta? Usted tiene que escribir lo que hemos visto en clase. Así mismo, I would like to be, pone una profesión. Ya en esta parte, usted está diciendo, me gustaría ser un doctor, por ejemplo. Un doctor. ¿Por qué está amarillo aquí why y because? Porque el why usted lo va a responder con un because. De la misma forma que aparece aquí. Because I like. Y acuérdense que les dije que cada vez que ocupen un verbo acá, el verbo va con ing porque está el like. Because I like, por ejemplo, helping people. Porque me gusta ayudar a la gente. Un segundito. Otro ejemplo. ¿Qué me puede dar otro ejemplo? Si yo pregunto al azar, esta es la prueba. What would you like to be? Digan alguna profesión, lo pueden escribir por el chat, no necesariamente tienen que activar el... I will never be No, actress. arriba, arriba. I would like to be. ¿Qué te gustaría hacer? Esta no. Toda abajo. Yeah. I would like to be actress. ¿Ya? Perfecto. Because. I like. ¿Cómo se dice leer? Leer. Sí. Read. Read. Y en este caso, como es un verbo, sería reading. Because I like reading. ¿Ya? Esa es la idea, chiquillos. O podría ser, I would like to be an actress because I like acting. Porque me gusta actuar. Listo. Because I like acting. ¿Ya? Ya, mira, la Javiera que escribió otro ejemplo que está bueno, y la Ignacia también, por ejemplo, dice, la Ignacia puso, I would like to be a teacher because I like teaching people. Muy bien, very good, porque ocupó el verbo teach, que es enseñar, y le agregó una ing, perfecto. Y el de la Javiera, esa es otra opción, chiquillos, ¿ya? La Javiera no ocupó un verbo, ocupó un sustantivo. Puso aquí, I would like to be a police because I like the justice, ¿ya? Lo que sí, Javiera, y para todos, recuerden que el pronombre yo va con mayúscula, jamás
va con minúscula, ¿ya? Mira, vamos a escribir aquí el ejemplo de la Javiera. I would like to be a police because I like justice. ¿Ya? En este caso, tienen dos opciones para responder el I like, ¿ya? Con un sustantivo o con un verbo. Con el sustantivo es el sustantivo nomás. Y se olvida del tema. Pero con el verbo, chiquillo, ustedes tienen que poner el ing. ¿Ya? Que se acuerden bien de eso. Verbo con ing. Perfecto. ¿Ya? Pero muy bien. Very good. Muy, muy, muy bien. Perfecto. Eso quiere decir que ya más o menos están entendiendo la actividad. Recuerden, esta pregunta va a aparecer sí o sí en su prueba. ¿Ya? Acá está el ejemplo. Ya, ustedes obviamente van a tener quizás el PowerPoint abierto o ahí anotaron por ahí la respuesta. No me importa. Lo que sí me importa es que anote bien y sepa cómo aplicar bien en cuanto a la pregunta. Ya, ¿dudas con respecto a eso, chiquillos? Ahí tienen hasta con amarillito. ¿Cuál es la pregunta que va a aparecer sí o sí en la prueba? No, profe, todo ¿Ya? claro. Ya, perfecto. Los demás, chiquillos, son generalmente como definiciones, como lo que vimos acá, o lo de las profesiones, que eran, usted ahí tiene que ponerse cantante, doctor, de acuerdo, obviamente, a la descripción, ¿cierto? Acá también pueden aparecer, no sé, preguntas de ¿qué son skills and abilities? Dice the knowledge to do something well, o full-time job, que esto lo hacemos también en clases, ¿ya? Cheerful, punctual, responsible, salary expectations, que pueden aparecer ahí, y usted ve la descripción y dice, ah, no, ya, esto corresponde a tal vocabulario, ¿ya? Va a haber hartas preguntas de vocabulario, chiquillos, así como más o menos para ayudarlos y que no les vaya tan mal. Siguiente. Esta es otra forma de ver el vocabulario de jobs. Por ejemplo, si pongo la número 2, dice a person who is qualified in medicine and treats people who are ill. Si yo pongo esa descripción, ¿cuál sería su respuesta? Usted tiene que escribir la profesión. ¿Qué profesión escribiría acá en la número 2? Doctor. Doctor. ¿Y qué cosas me pueden decir a mí que es doctor? Aquí aparecen dos palabras clave. Medicine. Mira, Y incluso si... no sé. Ya, mira. Medicine, Treats people. perfecto. Perfecto. La persona que dijo bien bajito, treats people, perfecto. Esas dos cosas, chiquillos, me indican a mí de que estamos hablando de un doctor, ¿ya? Porque el doctor es el que obviamente está calificado en medicina y trata, treats, significa tratar, a la gente who are ill, que está enferma, ¿cierto? Perfecto. Después dice, ¿cuál más podemos sacar acá? Ya, la número 6. A person who vocalizes musical sounds and uses his or her own voice to produce music. ¿Qué profesión sería la número 6? Cantante. Perfecto. ¿Y cómo sería en English? Singer. Singer. Very good. ¿Ya? ¿Qué cosa entonces me dice que es a singer? Voice, produce music, sounds, todo lo relacionado con música. ¿Ya? Entonces sería un singer. Perfecto. ¿Cuál más? Mira, la número 5 dice, a person who removes and repairs teeth. Dentista. Muy bien, the dentist, ¿cierto? Es como la única profesión que repara y remueve los dientes. Ya sabiendo ahí apareciendo la palabra dientes, sabemos que es el dentista. Perfecto. Así de easy va a ser con el vocabulario, ¿ya? Así que ahí
Very careful with that. Dice, complete the mind map with the professions in the box. Acá ya lo hice con el otro curso. Entonces aquí tiene que ver, por ejemplo, puedo poner así una definición súper pobre o corta que diga works with people. Y aparece un vet, un chef y un doctor. Obviamente usted va a elegir la que dice doctor. Si yo digo que trabaja con animales, por ejemplo, works with animals, pongo builder, doctor, vet. Obviamente va a tener que escoger la que dice vet. Pues el último ejemplo pongo works with food, trabaja con comida y pongo bus driver, vet, chef. Usted obviamente va a elegir el chef, ¿cierto? Así que ahí tienen que tener, la prueba no va a ser tan difícil, pero sí tienen que prestar bastante atención, chiquillos, a las preguntas, leerlas bien, ¿ya? Lean bien, lean más de una vez, si es necesario, fíjense bien en eso. Eso va a ser como el apoyo en cuanto al vocabulario. ¿Ya? Aquí teníamos también los reading comprehension, que tenían que ustedes acá ir conectándolos de acuerdo a las descripciones que aparecían en cada uno de estos cartelitos, ¿cierto? Después vimos que ese professions, que era el video, que mostraba algunas profesiones, ¿cierto? Aquí ustedes tenían que ir, obviamente, adivinando qué profesión correspondía a la descripción. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo voy a poner, he works at a restaurant, he prepares food for eating, he is in charge of the kitchen. Entonces ustedes ponen chef. Es el chef. Así mismo va a aparecer un poquito en la prueba. Esta parte de acá, chiquillos, necesito que me presten bastante atención porque esto igual va a entrar en la prueba y esta parte es como un poquito más enredada quizás para algunos o quizás para los otros no tanto. Yo les mencioné que hay dos tipos de preguntas en inglés, que son las preguntas que necesitan información y las preguntas que son de respuestas cortas como sí o no. Las preguntas que necesitan información tienen que ver con los inicios de what, when, where, who, how, why, ¿ya? Como por ejemplo la primera pregunta que dice what would you like to be? Usted no dice sí o no, sino que usted responde la pregunta diciendo I would like to be y da su información. Sin embargo, hay otro tipo de preguntas que empiezan con los auxiliares, ¿ya? Como por ejemplo, do you want to go to university? Ahí yo le pregunto si usted quiere ir a la universidad y estas respuestas son de sí o no. ¿Ya? Esto lo vimos antes, pero lo que necesito que presten atención es lo siguiente. Cuando yo pregunto con un auxiliar, yo respondo con el mismo auxiliar, ¿ya? Obviamente si te pregunto a ti, tú respondes con el pronombre yo, ¿cierto? Porque a ti te estoy preguntando, tú dices yo, sí quiero, no quiero, y ahí está tu respuesta. Pero cuando aparecen otros pronombres y otros auxiliares, como en el caso de does, por ejemplo, digo, does she go to school? Y digo, yes, she does, o no, she doesn't. ¿Ya? Aquí mantengo la estructura con el pronombre. En cambio acá es distinto, cuando yo pregunto por you, usted lo cambia por su pronombre, de yo. ¿Dudas con respecto a eso? ¿Con las respuestas cortas? No, profe. Perfecto. Y tenemos el otro formato que es con el verb be, ¿ya? De preguntas cortas también, que dicen, por ejemplo, ¿are they good people? Yes, they are. No, they aren't. ¿En qué me tengo que fijar? En el auxiliar con el que se está preguntando, ¿ya? Chiquillos, cuidado con equivocarse con estas tonteras porque lo hemos visto un sinnúmero de veces.
Tengan cuidado, lean bien qué pronombre es el que aparece acá, ya, el que va obviamente a aparecer acá adelante para las respuestas. Sin embargo, cuando yo te pregunto con you, obviamente tú tienes que responder como yo. Por ejemplo, are you a good student? Te puede responder yes, I am, o no, I'm not. ¿Ya? Solo en estos casos, miren acá este ejemplo, cuando aparece el you, respondo con el pronombre yo, ya sea con el do o con el verb be. De Profe, lo contrario, usted sigue manteniendo el mismo auxiliar y el mismo pronombre. Dígame, ¿cuál es su consulta? que por ejemplo, en vez de responder yes, they are, no se puede poner simplemente yes, o estaría mal respondido. Mira, dentro de un contexto más informal, así como de amigos, claro, sí se puede responder yes. Así como corto. Yes, no, yes, no. Pero en una Ah, ok. estructura más formal o más académica, por así decirlo, ustedes tienen que responder de esta forma. Pero sí, esas consideraciones que están tomando ustedes o me están preguntando, ya sea los primeros anteriores y ustedes ahora, son importantes de tener en cuenta, chiquillos, para que vean los contextos, ¿ya? Probablemente el lenguaje le han pasado los contextos donde ustedes a veces tienen que hablar en una forma formal o informal, o quizás en las escrituras también, cuando uno escribe en un contexto o en otro, qué formatos debe usted elegir o optar, ¿ya? Lo mismo pasa en inglés, ¿ya? Lo mismo pasa en inglés, pero es importante que también lo tengan presente. Perfecto, cuidado con esto, le sacan una foto para recordarlo, lo anotan en un papel, se lo anotan en la mano, donde ustedes quieran, pero esto va a entrar también en la prueba, tengan bastante ojo con este tema de acá. Bueno, también vimos acá otros tipos de trabajo, ¿cierto? Y acá esta última parte. According to the following sentences, choose the correct one. Aquí hicimos un mix, juntamos las dos formas del presente simple y ustedes tenían que elegir el auxiliar que correspondía en cada caso. ¿Qué hacíamos en este contexto? Lo que teníamos que hacer en el fondo era primero que todo ver si la oración tenía un verbo. Si la oración no tiene el verbo, quiere decir que corresponde a un auxiliar del verb be. En este caso, what, espacio, your profession, no tenemos ningún verbo, por lo tanto correspondía el is o el are. Entonces, como estamos hablando en singular, pongo is. What is your profession? Número 2 dice, what, espacio, Ali do in her free time. Do es un verbo aparte también de trabajar con auxiliar. Entonces tenemos un verbo en esta oración, por lo tanto el is y el are no corresponden. Correspondía el do o el does. ¿Cómo puedo elegir entre uno y otro? ¿Qué tengo que mirar? Esto de acá. El pronombre. Si es un they, si es un you, si es el nombre de una persona, si es he, she, it. Entonces, como es el nombre de una persona, pongo does. What does Ali do in her free time? Ahí estoy preguntando, ¿qué hace Ali en su tiempo libre? ¿Cierto? Y así con el resto de las preguntas que pueden estar en la prueba. Ya chicos, dudas, consultas. Hasta ahora todo claro, profe. Ya. Así más o menos va a ser la prueba. ¿Ya? Recuerden ahí esta pregunta que es importante. Profe, Dígame. ¿el Power está en web class? No, no está en web class. Está en los videos que suben a YouTube. Ahí aparece el PowerPoint.
Profe, lo que usted dijo a principio de la clase con la última evaluación que tuvimos, no lo Ujú. entendí muy bien. O sea, eso, independiente de que uno se haya sacado un 4 o un 5, la nota queda siendo 7. Sí, porque lo voy a tomar como un trabajo en clases, solo para quienes lo hicieron. Los que no lo hicieron, perdieron la nota. ¿Qué trabajo era ese, profe? Yo la semana pasada les dije, en clases, les mandé un correo y todo, y les expliqué, tienen una semana, bueno, no una semana, pero tenían varios días para hacer una evaluación que estaba en web class, que era de inglés. ¿Ya? Tenían desde el martes hasta el domingo a las 12 de la noche para hacerla. Entonces, para quienes lo hicieron, obviamente por esta ocasión les voy a poner un 7 y ahí más adelante vamos a ver otros tipos de evaluaciones para ir subiendo las notas de las pruebas y para que no les vaya tan mal. Eso. Para que tengan cuidado también ahí las personas que se dejan estar y que no le toman importancia a las cosas, que tomen un poquito de conciencia de que todo sacrificio también tiene una recompensa. Así que me alegro por quienes lo hicieron. He visto también el sacrificio o el esfuerzo de algunos, y para los que no, tratan de ponerse las pilas. Todavía estamos iniciando el proceso de las notas. Traten ahí de aprovechar todas las oportunidades que se van dando en todas las asignaturas, no tan solo en la mía, ¿ya? Para que estén al día con sus notas y hayan Profe, posibilidades de subirlas también. profe, ¿Mm? Dígame. ¿y cuándo va a poner el punto en la primera prueba? Las tengo que poner ahora, junto con esta nota. Ya, eso también, esa guía también es el punto para las personas que me enviaron la guía, y las que no van a quedar con su nota como les quedó nomás. Ya, para que estén tomando un poquito más de conciencia con sus evaluaciones, chiquillos. Ya. Ya, chiquillos, si no tienen más dudas, consultas, lo dejamos hasta acá. Que estén bien.